Hablar del Amazonas como si fuera solo un río es quedarse corto. El Amazonas es, a la vez, una cuenca continental, un sistema climático regional, una autopista biológica y una historia larga, construida durante millones de años y atravesada por humanos desde mucho antes de que existieran los mapas. Para entender por qué hoy alberga algunas de las criaturas más fascinantes y peligrosas del planeta, primero hay que entender cómo apareció este escenario, cómo se formó el territorio, cómo se organizó el agua y cómo lo habitaron y transformaron las sociedades que vivieron dentro de él. La historia más profunda del Amazonas comienza con la geología. Durante buena parte del Cenozoico, el norte de Sudamérica no era el paisaje que hoy se imagina. El levantamiento de la cordillera de los Andes, un proceso gradual pero decisivo, actuó como un enorme muro que cambió la dirección del drenaje continental. Donde antes las aguas podían fluir de manera distinta, la elevación andina reordenó pendientes, atrapó sedimentos y redibujó la cuenca. A medida que los Andes crecían, el interior del continente fue acumulando enormes cantidades de material erosionado, arcillas, arenas, limos. Esos sedimentos alimentaron planicies que se inundaban, se retiraban y volvían a inundarse, creando una matriz de humedales y cursos variables. Durante un tiempo prolongado, gran parte de la Amazonia occidental estuvo dominada por ambientes lacustres y pantanosos, con conexiones cambiantes hacia el norte y el este. La red fluvial no siempre fue como la actual. Los ríos se reacomodan cuando cambian las pendientes, cuando se abren nuevos pasos y cuando el nivel del mar sube o baja. Con el tiempo, el sistema terminó consolidando un drenaje mayor hacia el Atlántico. Ese encadenamiento progresivo de tributarios, sumado al aporte constante de sedimentos andinos, fue moldeando lo que hoy reconocemos como el río Amazonas, un eje principal alimentado por cientos de afluentes, con pulsos estacionales y llanuras de inundación enormes. Pero la historia del Amazonas no es solo una historia de rocas y agua, es, sobre todo, una historia humana. Mucho antes de la llegada europea, la cuenca amazónica fue hogar de sociedades diversas, pueblos con lenguas distintas, economías adaptadas a la pesca, la caza, la recolección y la horticultura, y formas de ocupación que podían ser móviles o relativamente estables. Durante décadas se sostuvo un mito, que la Amazonia había sido un vacío humano, una selva casi intacta donde la presencia indígena era marginal. Hoy ese panorama se considera incompleto. En distintas regiones se han identificado evidencias de manejo del paisaje, domesticación de plantas, redes de intercambio y asentamientos con organización compleja. No se trata de imaginar ciudades de piedra como en otras civilizaciones, sino de reconocer algo más importante para este territorio: la capacidad de sostener poblaciones humanas mediante estrategias finas, ajustadas a suelos variables, crecidas del río y recursos estacionales. Un ejemplo de esa interacción histórica con el ambiente aparece en los suelos conocidos como tierra preta, áreas enriquecidas por actividad humana a lo largo del tiempo mediante carbón vegetal, restos orgánicos y otros aportes. En una región donde muchos suelos naturales son pobres en nutrientes por el lavado constante de las lluvias, estas zonas muestran que hubo tecnologías y prácticas capaces de modificar localmente la fertilidad. Esto no significa que toda la Amazonia haya sido intensamente cultivada, pero sí que la relación humano-selva fue más activa, más inteligente y más antigua de lo que la imagen romántica de naturaleza virgen suele admitir. La llegada europea, sin embargo, marcó un quiebre. A comienzos del siglo XVI, el interior amazónico era en gran medida desconocido para los europeos, aunque la costa atlántica sudamericana ya estaba siendo explorada y disputada. Las primeras entradas hacia la cuenca no fueron un solo movimiento, sino una suma de expediciones, intereses y rutas. En 1541 se produjo un episodio clave: la travesía encabezada por Francisco de Orellana, que recorrió un enorme tramo fluvial desde el área andina hacia el Atlántico. En el relato de esa expedición aparece el origen del nombre Amazonas, asociado a historias de combates contra grupos de mujeres guerreras, una mezcla de observación, rumor y referencias clásicas que terminó imponiéndose como etiqueta para el río. Más allá del nombre, la travesía mostró algo esencial: que la cuenca era navegable en grandes extensiones, que estaba habitada y que podía conectarse por agua con el océano. Ese contacto inicial no inauguró una ocupación inmediata y uniforme.
La Amazonia era difícil de controlar con los medios del siglo XVI. Distancias enormes, enfermedades, resistencia local, logística compleja. Pero la presencia colonial avanzó de distintas formas: misiones religiosas, fuertes, rutas comerciales, capturas forzadas de mano de obra y redes que se apoyaban en los ríos como vías principales. Las consecuencias demográficas fueron profundas. Como en otras regiones de América, las epidemias introducidas desde Europa impactaron de manera devastadora en pueblos sin inmunidad previa frente a ciertas enfermedades. Esa caída poblacional reconfiguró territorios, alianzas, idiomas y fronteras internas y dejó un vacío que, en muchos casos, fue llenado por nuevas dinámicas de control. Durante los siglos XVII y XVIII, la cuenca se convirtió en un espacio de competencia entre potencias coloniales y de construcción gradual de límites. Portugal, desde el este, fue avanzando sobre áreas que formalmente podían estar asignadas a España según acuerdos tempranos, pero que en la práctica se definían por presencia efectiva. La Amazonia, más que una línea en un tratado, era un laberinto de ríos donde la influencia se establecía con asentamientos, misiones y control de rutas. Las fronteras modernas de la región amazónica, repartida entre varios países, se fueron afirmando lentamente y no siempre de forma pacífica. En el siglo XIX, con las independencias sudamericanas y la formación de nuevos estados, la Amazonia pasó a ser vista como un territorio de recursos y soberanía. El interés no era solo científico o exploratorio, sino económico. Ahí entra uno de los capítulos más transformadores: el auge del caucho. Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, la demanda mundial de látex creció por la industrialización, el transporte y la expansión de productos de goma. La Amazonia, con árboles de caucho dispersos en el bosque, se convirtió en fuente estratégica. Surgieron fortunas rápidas en ciudades como Manaos y Belém, y se organizaron redes de extracción que dependían de mano de obra, muchas veces sometida a condiciones coercitivas. En distintas áreas se registraron abusos severos, especialmente contra pueblos indígenas, en un sistema que podía combinar deuda, violencia y aislamiento. Ese boom no duró para siempre. Con el tiempo, la producción asiática de caucho, basada en plantaciones, resultó más eficiente y desplazó a la extracción amazónica. El declive dejó infraestructura desigual. Algunas ciudades conservaron señales de aquella riqueza efímera. Muchas comunidades quedaron con cicatrices sociales y económicas. Ya en el siglo XX, la Amazonia entró en otra fase. Proyectos de integración territorial, carreteras, expansión agrícola, extracción de madera y minería, y grandes represas en distintos puntos de la cuenca. La lógica estatal en varios países fue similar: ocupar y desarrollar la selva, conectarla con centros urbanos, convertir el bosque en frontera productiva. Ese proceso aceleró la deforestación en múltiples regiones, alteró ríos y fragmentó hábitats. En paralelo, creció también el conocimiento científico del sistema amazónico. Expediciones naturalistas, estaciones de investigación, estudios de biodiversidad, climatología e hidrología fueron mostrando lo que hoy es básico: que el Amazonas no es un paisaje estático, sino una maquinaria viva de agua, suelos, plantas, animales y microbios, con una complejidad que supera cualquier simplificación. Hacia fines del siglo XX y comienzos del XXI, la Amazonia se volvió además un tema global, por su biodiversidad, por su influencia en el ciclo del carbono, por las lluvias que alimenta y por los conflictos sociales que concentra entre conservación, economías locales, agronegocio, minería legal e ilegal y derechos indígenas. En la actualidad, cuando se habla del Amazonas, se habla de una cuenca que ocupa millones de kilómetros cuadrados, compartida por varios países, con cientos de pueblos originarios, ciudades grandes y pequeñas, y una red fluvial que sigue siendo el esqueleto del territorio. También se habla de un lugar donde la historia humana y la historia natural no están separadas. Se superponen en cada margen, en cada afluente, en cada tramo donde el agua sube y baja con estaciones que definen la vida. La Amazonia como cuna genética, las condiciones ecológicas que la hacen única. La Amazonia no es solamente un bosque grande, es un sistema ecológico con reglas propias construido por la interacción constante entre agua, clima, suelos, relieve y tiempo.
Esa combinación explica por qué allí se concentra una diversidad biológica extraordinaria y por qué tantas especies, incluidas las más peligrosas, han evolucionado con estrategias químicas, físicas y conductuales tan sofisticadas. Cuando se dice que el Amazonas es una cuna genética, se está describiendo un lugar donde la vida no solo se mantiene, sino que se diversifica, se especializa y se reinventa a una velocidad y en una escala poco comunes. El primer factor es el clima. La cuenca amazónica se ubica mayormente en la franja tropical, donde la energía solar es alta y relativamente constante a lo largo del año. Eso se traduce en temperaturas estables, sin inviernos duros que reinicien el sistema. En ambientes templados o fríos, las estaciones limitan la actividad biológica. Muchas plantas detienen su crecimiento, muchos animales reducen su metabolismo o migran. En la Amazonia esa pausa casi no existe. La fotosíntesis, la descomposición, la reproducción y la competencia por recursos ocurren durante todo el año. Esa continuidad temporal, sostenida durante periodos largos, favorece procesos evolutivos que necesitan estabilidad para acumular cambios, separar poblaciones y permitir la aparición de adaptaciones finas. El segundo factor es el agua, pero no como un simple recurso. En la Amazonia, el agua es estructura. El sistema de lluvias y ríos define la arquitectura del hábitat. Buena parte del año, diferentes zonas se inundan y esa inundación no es un accidente, es un ritmo. Existen bosques que viven con el agua dentro, no al lado. En las planicies aluviales, los ríos se desbordan y transforman el paisaje en una red de canales, lagunas temporales y corredores acuáticos. Cuando el agua sube, cambian las rutas, cambian los refugios, cambian las presas disponibles, cambian los lugares donde se puede anidar o cazar. Cuando el agua baja, quedan charcos aislados, bancos de arena, orillas nuevas y concentraciones de peces que vuelven el entorno más predecible para ciertos depredadores. Esa alternancia genera un mosaico de microambientes. No hay un solo bosque amazónico, sino muchos bosques superpuestos en el mismo mapa, con fronteras móviles. Los ríos amazónicos también crean diversidad por sus propiedades físicas y químicas. No todos los ríos son iguales. Hay cursos cargados de sedimentos claros provenientes de los Andes, otros más oscuros con materia orgánica disuelta y otros más transparentes con diferentes condiciones de nutrientes. Esas diferencias, que para un observador casual parecen detalles, son decisivas para peces, anfibios, insectos acuáticos y plantas ribereñas. Un mismo grupo de animales puede encontrar en un tipo de río un entorno apto y en otro un límite fisiológico. Con el tiempo, esas barreras invisibles contribuyen a separar poblaciones y a generar especiación, porque cada ambiente selecciona rasgos distintos. La tolerancia a pH, la turbidez, el oxígeno disuelto, la temperatura del agua y la disponibilidad de presas. El tercer factor clave son los suelos y los nutrientes. Una idea común es que un bosque exuberante necesariamente crece sobre suelos ricos. En la Amazonia ocurre lo contrario en muchas áreas. Grandes extensiones tienen suelos pobres en nutrientes disponibles porque las lluvias intensas lavan minerales hacia capas profundas. Sin embargo, el bosque prospera porque el sistema recicla nutrientes con una eficiencia extrema. La mayor parte de los nutrientes no está guardada en el suelo, sino circulando en la biomasa, hojas, troncos, raíces, hongos, insectos, microbios. La hojarasca cae, se descompone rápido por el calor y la humedad, y los nutrientes vuelven a ser capturados casi de inmediato por raíces superficiales y redes de hongos. Eso genera un ecosistema donde la competencia es intensa y constante, y donde pequeñas ventajas adaptativas pueden decidir quién sobrevive. En ese contexto, muchas especies desarrollan especializaciones extremas, dietas muy específicas, asociaciones obligadas con otras especies, defensas químicas sofisticadas y estrategias reproductivas de precisión. Esa competencia permanente es un motor de innovación biológica. En un sistema con tantas especies conviviendo, hacer lo mismo que todos suele ser una receta para perder. Por eso aparecen nichos estrechos. Animales que se alimentan de una sola franja del tronco, de un solo tipo de hormiga, de una sola etapa larval, de una sola fruta en un momento del año. Y donde hay especialización, suele haber coevolución. Una planta desarrolla un veneno o una resina.
Un insecto aprende a resistirlo, un depredador aprende a detectar esa presa y el ciclo sigue. La Amazonia funciona como una fábrica de ensayos evolutivos porque hay continuidad ecológica, pero también porque hay heterogeneidad. El sistema ofrece miles de laboratorios en paralelo, desde el suelo hasta el dosel. Ese punto lleva al cuarto factor, la estructura vertical del bosque. La selva amazónica no es plana en términos biológicos, tiene capas. El suelo, la hojarasca, el sotobosque, los troncos, el dosel y la capa superior, donde algunas copas reciben más sol, forman mundos distintos. La luz cambia drásticamente entre el piso y la copa. La humedad, la temperatura y el viento también. Un animal adaptado a desplazarse por el suelo compite en un escenario. Uno adaptado al dosel compite en otro. Esa multiplicación vertical de hábitats aumenta el número de nichos disponibles en el mismo territorio, como si una misma superficie se volviera más grande por estar apilada en altura. Además, el dosel es un espacio de alimento constante: flores, frutos, insectos, pequeños vertebrados. Esa productividad sostenida crea redes tróficas complejas, donde un cambio en una especie puede repercutir en decenas de interacciones. El quinto factor es la historia de aislamiento y conexión dentro del propio sistema. La Amazonia parece continua desde arriba, pero en escala ecológica está fragmentada por ríos mayores, cordilleras periféricas, diferencias de suelos y parches de vegetación. Grandes ríos pueden actuar como barreras para ciertas especies terrestres, separando poblaciones por miles de años. Al mismo tiempo, en otras épocas, cambios climáticos y del nivel del mar pudieron expandir o contraer bosques, conectando regiones antes aisladas o aislando regiones antes conectadas. Ese juego histórico de separaciones y reconexiones es una receta para la diversificación. Cuando una población queda separada, acumula cambios. Cuando vuelve a entrar en contacto, compite, se hibrida en algunos casos o se reemplaza en otros. El resultado, con el tiempo, es una explosión de linajes y sublinajes, muchos de ellos muy cercanos entre sí, pero adaptados a condiciones puntuales. A todo esto se suma una particularidad que convierte a la Amazonia en un lugar donde lo peligroso evoluciona con facilidad: la guerra química. En un ambiente donde la vida está en contacto constante y donde los ataques pueden venir de todos lados, la química se vuelve un lenguaje de supervivencia. Plantas que producen alcaloides, látex o resinas irritantes. Insectos que sintetizan ácidos, neurotoxinas o feromonas de alarma. Anfibios que acumulan venenos, serpientes que perfeccionan venenos hemotóxicos o neurotóxicos, peces que desarrollan sustancias defensivas o descargas eléctricas en ciertos grupos. No se trata de maldad de la naturaleza, sino de selección, lo que funciona para no ser comido, para cazar mejor, para infectar más rápido o para evitar perder territorio tiende a persistir. Por eso, cuando se habla de cuna genética, el término no es poético. Describe una zona donde los mecanismos que generan diversidad operan al mismo tiempo y de forma continua. En ese contexto, la Amazonia no solo alberga miles de especies, alberga estrategias. Hormigas carnívoras y ejércitos del suelo, cuando el bosque ataca en grupo. Si uno tuviera que elegir una sola fuerza militar del Amazonas, no sería un jaguar ni una anaconda, sería un insecto. En la Amazonia, la peligrosidad no siempre viene de un animal enorme, sino de algo mucho más eficiente: criaturas pequeñas que actúan como un solo organismo. Las hormigas representan eso mejor que nadie. Algunas especies son depredadoras activas, otras son defensoras químicas, otras funcionan como patrullas permanentes de territorios enteros. Su poder no depende de un individuo, sino de la coordinación, la repetición y la capacidad de convertir el suelo del bosque en un campo de operación. En términos ecológicos, las hormigas están en todas partes: en la hojarasca, dentro de los troncos, en las raíces, en el dosel, bajo piedras, dentro de bromelias, en cavidades de árboles. En muchos sectores del Amazonas, su biomasa total puede ser desproporcionada para un grupo tan pequeño. Son un componente estructural del ecosistema. Y ahí aparece el primer dato clave para entender por qué pueden ser peligrosas. Cuando un organismo domina la energía y la circulación de materia a nivel local, domina también el ritmo de interacción con todo lo demás. Las hormigas no son un detalle, son una infraestructura biológica. Entre las más famosas por su agresividad está la hormiga bala, conocida por la intensidad de su picadura.
No es carnívora en el sentido de cazar grandes presas como un depredador clásico, pero es un ejemplo perfecto del tipo de defensa que evoluciona en la Amazonia. Dolor extremo como mecanismo de disuasión. La picadura no busca matar a un humano, busca convencerlo de que jamás vuelva a tocar ese árbol, ese tronco o ese camino. En un bosque donde las colonias pueden ser atacadas por mamíferos, reptiles y aves, el dolor es una herramienta evolutiva y algunas hormigas lo llevan al máximo. Pero si hablamos de carnívoras y verdaderamente peligrosas en dinámica de grupo, el modelo más impresionante es el de las hormigas guerreras o nómadas. Estas hormigas realizan incursiones masivas, columnas que avanzan por el suelo y la vegetación baja, barriendo todo lo que encuentran. Su método no es la precisión, es el volumen. Miles, a veces cientos de miles de individuos se desplazan como una alfombra viva. No necesitan venenos sofisticados en cada unidad. Muerden, se aferran, cortan, inmovilizan. La presa puede ser un insecto grande, una araña, un pequeño anfibio, crías de reptiles o animales debilitados. Lo más inquietante es la idea de inescapabilidad. Una vez que la columna llega, el entorno se vuelve hostil en segundos. Estas hormigas tienen una lógica que rompe la imagen típica del nido estable. Muchas forman campamentos temporales con sus propios cuerpos, construyendo una estructura viva donde protegen a la reina y a las larvas. Luego levantan todo y se mueven. Esa movilidad las convierte en un riesgo constante para todo lo pequeño y mediano que vive en el sotobosque, y también genera un efecto ecológico en cadena. Cuando avanza una columna, otros animales se aprovechan. Algunas aves siguen a las hormigas para capturar insectos que huyen. En la Amazonia, incluso la peligrosidad de una especie puede convertirse en servicio para otra. El bosque funciona así. Una amenaza crea oportunidades. En la interacción directa con humanos, el peligro de las hormigas amazónicas suele estar en dos variables: dolor y número. El dolor extremo puede desencadenar pánico, caídas, errores de movimiento en terreno difícil, reacciones alérgicas en algunas personas, y el número transforma una molestia en un evento. Una sola picadura puede ser manejable. Decenas o cientos, en un contexto de pánico o atrapamiento, pueden convertirse en una emergencia real, especialmente si afecta ojos, vías respiratorias o si la persona está lejos de asistencia. Hay otro tipo de hormigas amazónicas que vuelven la historia todavía más interesante, las que trabajan con plantas como si fueran socias armadas. En ciertas asociaciones, la planta ofrece refugio y alimento, como néctar o cuerpos nutritivos, y las hormigas devuelven protección. Patrullan, atacan herbívoros, limpian el entorno de competidores y pueden incluso morder y rociar químicos contra animales más grandes. Para la planta es un sistema de seguridad. Para el herbívoro que intenta comer hojas es una emboscada. Para un humano que roza el tronco, es una advertencia inmediata. Y si el tema es lo carnívoro en sentido literal, conviene entender que la mayoría de las hormigas depredadoras en la Amazonia no necesitan matar grandes vertebrados. Su impacto está en la escala. Un insecto depredador en un ecosistema puede ser un detalle. Millones de insectos depredadores organizados en colonias son un motor de mortalidad. Consumen larvas, huevos, artrópodos, pequeños reptiles y participan en el control de poblaciones. Eso significa que muchas criaturas del Amazonas crecen bajo presión constante de ataques de hormigas. Esa presión selecciona defensas, pieles más gruesas, toxinas, hábitos nocturnos, refugios más altos, estrategias de reproducción rápidas. En otras palabras, las hormigas no solo son peligrosas, son uno de los motivos por los que otras criaturas amazónicas también lo son. En el imaginario popular, la selva es peligrosa por las grandes fauces. En realidad, el peligro más frecuente puede ser un error de escala, subestimar lo pequeño. En un entorno húmedo, caluroso y denso, donde el suelo está cubierto de hojarasca, uno no siempre ve lo que pisa. Una colonia puede estar dentro de un tronco podrido, en una cavidad, en una raíz expuesta. El contacto puede ser accidental y la reacción inmediata. En segundos, el cuerpo humano se vuelve un intruso detectable por feromonas de alarma. El sistema de comunicación de las hormigas es brutalmente eficiente. Un individuo detecta, marca y el resto responde. También hay un componente psicológico real. Ser atacado por algo que no se puede espantar con un simple movimiento es distinto a ver un depredador grande que se puede esquivar o evitar. Las hormigas no son un enemigo singular.
son una condición del ambiente. La sensación de que el suelo mismo te muerde, de que la amenaza viene de todos lados y se multiplica, puede generar pánico, y el pánico, en selva, es peligroso por sí mismo. Sin embargo, lo más notable de las hormigas amazónicas no es solo su agresividad, es su sofisticación. Algunas tienen castas especializadas, obreras, soldados, exploradoras. Otras construyen puentes con sus cuerpos, balsas vivas en inundaciones, rutas permanentes hacia recursos y sistemas de ventilación y control de humedad dentro del nido. Esa inteligencia no es individual, es emergente. El resultado es una máquina biológica capaz de conquistar recursos, defenderlos y, si hace falta, convertir un tramo del bosque en territorio prohibido. Ranas y sapos venenosos, química viva en la selva. Donde una mordida es un accidente, miles de mordidas son una estrategia. Y en el Amazonas, donde la presión evolutiva no deja espacios vacíos, la selva también aprendió otra cosa: que no hace falta morder si el cuerpo entero puede convertirse en un aviso, en una trampa o en un arma. En ningún grupo esa idea se vuelve tan evidente como en los anfibios venenosos. Ranas y sapos, por su tamaño y su fragilidad aparente, podrían parecer presas fáciles en un bosque repleto de depredadores. Su piel es fina, su cuerpo depende de la humedad, muchos se mueven lento y su defensa física es limitada. Pero la Amazonia no premia la fragilidad desnuda, premia las soluciones. Y en estos animales la solución fue química: piel convertida en superficie tóxica, secreciones irritantes, alcaloides que interfieren con el sistema nervioso, sustancias que afectan el corazón o provocan dolor intenso. No se trata de una excepción dentro de la selva, sino de una de sus reglas más refinadas: el veneno como lenguaje. El primer punto para entender la peligrosidad de estas ranas y sapos es que la piel anfibia no es un simple recubrimiento. En los anfibios, la piel participa en la respiración, en el intercambio de agua y sales, en la regulación de temperatura y en la defensa inmune. Eso significa que está cargada de glándulas y que produce secreciones de manera constante. En un ambiente húmedo, donde bacterias, hongos y parásitos son una amenaza permanente, la piel funciona como una frontera viva. Y cuando una frontera está expuesta a ataques continuos, tiende a volverse hostil. Muchos anfibios amazónicos producen toxinas principalmente como defensa contra depredadores. En la Amazonia, uno de los grupos más conocidos por esta estrategia es el de las ranas dardo venenosas. Son pequeñas, diurnas en muchos casos, y presentan coloraciones intensas. Su fama proviene tanto de su biología como de su vínculo histórico con pueblos indígenas que en algunas regiones de América tropical utilizaron toxinas de ciertos anfibios para impregnar puntas de dardos o flechas. Ese uso, cuando ocurrió, dependía de conocer la especie exacta, la forma de extracción y el manejo cuidadoso. Para un observador externo, ese detalle es esencial. El veneno no es una abstracción, es una tecnología natural que puede ser aplicada si se conoce el procedimiento. En la selva, el conocimiento de especies no es cultura general, es supervivencia. Ahora bien, no todas las ranas dardo tienen el mismo nivel de toxicidad, y aquí aparece un mecanismo fascinante que distingue a muchas de estas especies. Gran parte de sus alcaloides no son fabricados desde cero por la rana. Muchas los obtienen a través de la dieta, principalmente consumiendo ciertos artrópodos como hormigas, ácaros o escarabajos que contienen o derivan esos compuestos. La rana acumula y modifica sustancias, las concentra en su piel y las utiliza como defensa. Esto convierte al veneno en un producto ecológico, depende del hábitat, de la disponibilidad de presas específicas y de cadenas tróficas invisibles. Una misma especie puede variar en toxicidad según la región y la dieta, lo que vuelve peligroso cualquier intento de generalización. En el Amazonas, una etiqueta simple rara vez alcanza. En cuanto a los sapos, el modelo de defensa química toma otra forma. Muchos sapos producen secreciones irritantes o tóxicas a partir de glándulas grandes, visibles en algunos casos detrás de los ojos, que expulsan sustancias cuando el animal se siente amenazado o es comprimido por una mordida. La lógica es mecánica. El depredador aprieta, el sapo responde químicamente. La secreción puede ser un irritante fuerte para mucosas, ojos y boca. En algunos casos puede causar alteraciones cardíacas o neurológicas en animales pequeños.
Ese mecanismo hace que ciertos sapos sean peligrosos no tanto para humanos adultos por contacto superficial breve, sino por exposición directa en ojos o boca o por ingestión, un riesgo especialmente conocido en perros u otros animales domésticos que intentan morderlos. En el caso humano, la peligrosidad real de los anfibios venenosos amazónicos suele estar vinculada al modo de contacto. La piel puede provocar irritación o ardor si se toca y luego se llevan las manos a los ojos o a la boca. En ambientes de expedición o navegación, donde el sudor, las heridas pequeñas y el cansancio son constantes, la probabilidad de un contacto incorrecto aumenta. Y aunque muchas toxinas no atraviesan fácilmente la piel intacta humana, el problema es la transferencia, la toxina en dedos, luego en mucosas. En la selva, una lesión mínima, una raspadura, una ampolla, puede convertirse en una puerta de entrada a irritantes o infecciones. Pero si se busca entender por qué estas criaturas son increíbles, no alcanza con enumerar que son venenosas. Hay que mirar cómo viven, porque su química no está separada de su conducta. Cuidados parentales complejos. Algunas trasladan renacuajos a pequeñas acumulaciones de agua en hojas o bromelias, microreservorios suspendidos donde el agua puede ser escasa y el riesgo de depredación distinto. En esos ambientes mínimos el renacuajo puede enfrentar competencia y hambre. Algunas especies desarrollaron conductas de alimentación específicas, donde la madre deposita huevos no fertilizados como alimento para las crías, una forma de inversión energética precisa y costosa. Ese tipo de comportamiento muestra que, incluso en un entorno brutal, la supervivencia puede depender de estrategias íntimas, detalladas, casi quirúrgicas. La toxicidad también interactúa con el territorio y la comunicación. Algunos anfibios utilizan cantos para delimitar espacios y atraer parejas. En un bosque ruidoso, el canto es una señal que compite con insectos, aves y otros anfibios. Ese canto tiene que ser reconocible y eficiente. Si el animal es tóxico, puede permitirse cantar más expuesto, más tiempo, durante el día en algunos casos, porque su riesgo de ser depredado disminuye. El veneno, entonces, no solo evita ataques, habilita conductas. Permite ocupar nichos diurnos, moverse con menos ocultamiento, concentrarse en la reproducción con mayor seguridad. Es otra forma en que la química reorganiza la vida. En un sistema tan competitivo como la Amazonia, esto produce algo notable. La toxina no es una defensa pasiva, sino una fuerza que estructura comunidades. Un depredador aprende a evitar ciertas especies. Eso modifica su dieta. Eso libera presión sobre algunas presas. Eso desplaza la competencia hacia otras. Las señales de advertencia, por su parte, pueden generar imitaciones. En algunos ecosistemas tropicales, especies no venenosas desarrollan coloraciones similares a especies venenosas para obtener protección por asociación, un fenómeno de mimetismo que depende de la memoria del depredador y de la frecuencia relativa de cada especie. Cuando la selva aprende un patrón, ese patrón se vuelve moneda evolutiva. También existe el reverso, anfibios que no dependen de colores brillantes, sino de camuflaje y secreciones pegajosas o irritantes. En el suelo húmedo del bosque, algunas ranas y sapos se confunden con hojas secas, barro o corteza. En esos casos, la defensa química funciona como segundo nivel. Primero, no ser vistos. Si son vistos, no ser comidos. Esa combinación vuelve a estos animales especialmente difíciles de manejar para cualquier depredador y también difíciles de detectar para humanos, lo que aumenta la posibilidad de pisarlos o levantarlos sin intención. Serpientes gigantes, el músculo silencioso del agua y la sombra. ¿Cómo seguir vivo cuando casi todo lo que te rodea está listo para comerte? En el Amazonas, una respuesta antigua a ese problema fue volverse largo, volverse paciente y volverse invisible. Las serpientes, especialmente las de gran tamaño, son la versión más pura de esa solución. Cuerpos diseñados para ahorrar energía, esperar el momento exacto y convertir un error ajeno en una captura sin lucha prolongada. En la imaginación popular, la selva amazónica está dominada por serpientes gigantes como si fueran un solo monstruo. En realidad, el peligro real proviene de dos modelos distintos que conviven en el mismo escenario. Por un lado, grandes constrictoras que no dependen de veneno para matar, sino de fuerza y técnica.
Por otro, víboras venenosas, que pueden ser mucho más pequeñas, pero están equipadas con uno de los arsenales químicos más eficaces del planeta. Ambas existen en el Amazonas, pero cuando se habla de gigantes, el nombre que aparece de inmediato es la anaconda, un animal que resume el estilo amazónico, poder escondido dentro del agua. La anaconda, especialmente en sus variantes más conocidas, no es un depredador de persecución, no caza corriendo. Su estrategia es otra: ocupar el ambiente de tal manera que el ambiente se convierta en trampa. Su cuerpo pesado y musculoso se adapta mejor a la flotación que a la velocidad en tierra, en agua lenta, en lagunas, en canales de inundación, en bordes de ríos con vegetación cerrada. Su presencia puede ser prácticamente indetectable. Una anaconda puede permanecer con apenas los ojos y las fosas nasales fuera del agua, reduciendo el movimiento al mínimo. Eso no es un detalle, es una manera de cazar con economía perfecta. Mientras otros animales gastan energía para buscar, la anaconda deja que el mundo venga hacia ella. En la cuenca amazónica, donde las inundaciones crean escenarios nuevos cada temporada, este método se vuelve aún más eficiente. Durante la creciente, los bosques se convierten en laberintos acuáticos. Peces se desplazan a zonas nuevas, mamíferos cruzan nadando, aves bajan a beber a orillas que ayer no existían. Es en esa transición donde las grandes serpientes encuentran oportunidades. No necesitan dominar todo el río. Les basta un corredor estrecho, una bahía tranquila, un paso obligado entre vegetación y agua abierta. La selva no te muestra el camino, te lo impone. Y cuando el camino se impone, el depredador que espera gana. La técnica de captura de una gran constrictora es física y precisa. El ataque suele ser rápido, casi explosivo, y apunta a fijar a la presa con la boca mientras el cuerpo se enrolla. Contrario a la idea simplista de aplastar, la constricción funciona por un mecanismo más eficiente. Cada exhalación de la presa reduce el volumen del tórax. La serpiente aprovecha ese descenso para ajustar un poco más. La presa no logra volver a inhalar con normalidad. Es un proceso que en presas medianas puede ser relativamente rápido. En presas grandes, la serpiente decide si vale la pena. Y aquí hay un punto importante para separar mito de realidad. Un animal como la anaconda no se alimenta todos los días. Un gran bocado puede sostenerla durante semanas. Eso significa que no necesita arriesgarse con frecuencia. En selva, la paciencia es una ventaja evolutiva. La dieta potencial de una anaconda en la Amazonia incluye animales vinculados al agua: peces grandes, aves acuáticas, roedores de ribera, caimanes jóvenes y mamíferos que se acercan a beber o cruzan. El tamaño exacto de la presa depende del tamaño de la serpiente, de su condición física y del contexto. Pero lo constante es la lógica: capturar algo que justifique el gasto y el riesgo. Una presa demasiado grande puede herir. Un animal con dientes, garras o patadas puede romper costillas o causar lesiones internas. La serpiente gigante no es invulnerable. Por eso su comportamiento está guiado por cálculo biológico: atacar cuando las probabilidades están del lado de la serpiente. Esa misma lógica explica por qué los encuentros con humanos suelen ser distintos de la narrativa de terror. En la gran mayoría de situaciones, una constrictora grande prefiere evitar un conflicto con algo tan grande, impredecible y potencialmente peligroso como una persona adulta. El riesgo para la serpiente es alto y la recompensa alimentaria no tiene sentido inmediato si no se puede consumir. Sin embargo, eso no elimina el peligro. En un ambiente donde se camina cerca del agua, donde se entra a lagunas o se transita entre vegetación densa, el riesgo mayor es el encuentro inesperado a corta distancia. La serpiente puede reaccionar por defensa, puede morder o puede intentar inmovilizar si el contacto es caótico, especialmente si se siente atrapada o presionada. Y en selva, caótico puede ser simplemente resbalar, caer en una orilla, apoyarse sobre un tronco donde hay un cuerpo enrollado. El otro modelo de peligro serpentino en el Amazonas no necesita ser gigante para ser decisivo: las víboras venenosas. Aquí el escenario cambia. En lugar de fuerza y paciencia, aparece veneno y eficiencia. Muchas de estas serpientes son maestras del camuflaje. No buscan ser vistas, buscan confundirse con hojas secas, barro, raíces. Su peligrosidad está en dos factores: el veneno y la velocidad de la mordida. En un bosque donde el suelo está cubierto de hojarasca,
Donde la visibilidad a nivel del pie es mínima, el riesgo principal es pisar cerca, invadir su zona de seguridad y provocar una mordida defensiva. En términos biológicos, el veneno de muchas víboras amazónicas está diseñado para empezar a desarmar el cuerpo de la presa desde adentro. Hay venenos que afectan la coagulación, dañan tejidos, provocan hemorragias o necrosis local. Otros interfieren con señales nerviosas y pueden paralizar. El objetivo no es matar por maldad, sino inmovilizar y permitir que la presa sea localizada y consumida, o defenderse con una consecuencia tan inmediata que el agresor retroceda. En el caso humano, una mordedura venenosa es una emergencia médica por la combinación de dolor, daño local y efectos sistémicos posibles, además del riesgo de complicaciones por distancia a atención y por infecciones secundarias. La selva, con su humedad y su carga microbiana, vuelve cualquier lesión más compleja. Hay otra dimensión amazónica que hace a las serpientes aún más fascinantes, su relación con el agua y con el calor. En muchos reptiles, la termorregulación es central. Una serpiente necesita alcanzar cierta temperatura corporal para digerir, moverse con rapidez y reproducirse. En la Amazonia, donde la temperatura es alta pero la sombra es profunda, la serpiente puede elegir microclimas con precisión: un tronco tibio, una orilla con sol filtrado, un banco de arena o el agua misma, que puede mantener temperaturas más estables. Esa capacidad de moverse entre microambientes permite un balance ideal: ahorrar energía, evitar sobrecalentamiento y estar lista para atacar cuando la oportunidad aparece. La reproducción también está adaptada a este sistema. Algunas especies paren crías vivas, otras ponen huevos en lugares protegidos. En general, la clave es minimizar el costo y maximizar la supervivencia en un entorno saturado de depredadores. Una cría de serpiente nace ya equipada con instintos y, en especies venenosas, con veneno funcional. En la selva, la infancia no ofrece treguas. Por eso, el peligro no solo viene del animal grande que uno imagina, sino de juveniles casi invisibles que ocupan el mismo suelo de hojas donde se camina. Y aún así, lo más inquietante de las serpientes amazónicas no es su tamaño ni su veneno, es su silencio. No anuncian su presencia como un rugido, no necesitan demostrar. Están diseñadas para que el primer aviso llegue tarde: un movimiento mínimo en el agua, una vibración bajo la hojarasca, un reflejo en la superficie. Caimanes y cocodrilos gigantes, armaduras prehistóricas en ríos oscuros. En los bordes del río, donde el bosque se abre apenas, los rastros son ambiguos. Una marca ondulada en el barro puede ser de hoy o de ayer. Una zona aplastada entre juncos puede ser un paso de capibara o un sitio donde algo grande se acomodó para esperar. La selva no tiene señalizaciones, solo tiene patrones. Y esos patrones se leen con experiencia. Para quien no los lee, el Amazonas es un lugar donde una criatura puede estar a 1 metro de distancia y no existir hasta el instante en que se mueve. Este mismo principio se aplica a otro tipo de depredador que parece diseñado para no moverse, para no gastar energía y para convertir un instante en final: los grandes crocodilianos. Caimanes y cocodrilos son literalmente arquitectura viva. No dependen de velocidad sostenida ni de persecuciones largas. Dependen de mandíbula, paciencia y una anatomía que funciona como una trampa hidráulica: salir, cerrar, arrastrar. En el agua turbia, donde la visibilidad es mínima y la orilla cambia con cada crecida, ese sistema es devastador. En la cuenca amazónica, el nombre que aparece primero es el caimán negro, uno de los mayores depredadores acuáticos del continente. Su tamaño, su masa y su comportamiento lo convierten en un animal que domina canales, lagunas y bordes de ríos. A diferencia de la imagen general de cocodrilo, los caimanes sudamericanos pertenecen a linajes distintos, pero comparten el mismo principio: un cuerpo blindado por osteodermos, ojos y fosas nasales colocados en posición alta para respirar casi sin exponerse, y una mandíbula que funciona como cierre de puerta de acero. Ese blindaje no es solo una curiosidad. En la Amazonia, donde otros depredadores podrían intentar atacar juveniles, la armadura reduce riesgos. Y en adultos grandes, la combinación de piel gruesa y placas óseas convierte al animal en algo que casi no tiene enemigos naturales. Cuando un depredador llega a ese punto, cambia la lógica ecológica. Deja de sobrevivir y pasa a organizar el entorno.
Las presas lo perciben, lo evitan, adaptan rutas y horarios. El caimán no necesita estar cazando activamente para influir. Su simple presencia reordena el comportamiento de otros. El mecanismo de caza de un gran caimán en ríos amazónicos se apoya en la misma ventaja que ya vimos en las serpientes, el agua como camuflaje. Pero aquí se suma un detalle decisivo. El caimán puede flotar casi inmóvil, con mínima superficie expuesta. Desde afuera puede parecer un tronco. Desde adentro es un sistema sensorial atento. Los crocodilianos detectan vibraciones y movimientos en el agua, reaccionan al patrón de una presa que se acerca a beber, de un pez grande que se agita, o de un animal que entra a nadar. Y en la Amazonia muchos animales están obligados a interactuar con el agua, cruzar un canal, beber, escapar de insectos en la orilla, desplazarse entre islas de vegetación. Es un punto obligado del mapa. Cuando el ataque ocurre, la velocidad es sorprendente. Un animal que parece lento puede explotar en un movimiento corto. La mordida no es el único factor, es el control. La presa es agarrada y la fuerza se utiliza para arrastrarla hacia el agua profunda o hacia un lugar donde pierda apoyo. Ahí aparece una diferencia clave respecto a otros depredadores. El caimán no necesita pelear en tierra. Su ventaja está en el agua. Lo que hace es transformar el escenario de combate. Es una estrategia de ingeniería, llevar a la presa al medio donde el depredador manda. En relatos de campo, a menudo se menciona el giro de muerte, esa rotación que ayuda a desgarrar o a desmembrar. Pero incluso sin esa maniobra, el simple acto de sujetar y sumergir puede ser suficiente. En términos de supervivencia, lo importante es que la presa deje de resistir y que el cuerpo sea manejable. En el caso de presas grandes, los caimanes pueden también usar un método silencioso y brutal: esperar, sujetar bajo el agua, sin gastar más energía de la necesaria. Es un mecanismo que depende de paciencia y de fisiología. Pueden permanecer sumergidos largos periodos y su metabolismo es más lento que el de los mamíferos. El caimán negro, en particular, se ha descrito como un superdepredador en ciertos ambientes. Puede alimentarse de peces grandes, aves acuáticas, capibaras, monos en situaciones puntuales y otros animales que se acerquen demasiado. La dieta exacta cambia según la región y la disponibilidad. En el Amazonas, esto es clave. La selva es un mosaico. En una laguna aislada durante la estación seca, la concentración de peces puede convertir al caimán en un especialista. En un río grande puede patrullar bordes y aprovechar oportunidades. En zonas cercanas a actividad humana, el comportamiento puede cambiar por presencia de basura, pesca o por presión de caza. Aquí entra un punto histórico. Durante décadas, grandes caimanes fueron cazados intensamente por su piel. Eso redujo poblaciones en varias áreas y alteró el equilibrio local. Luego, con restricciones y conservación en algunos sitios, ciertas poblaciones se recuperaron. Esa oscilación no es solo un dato biológico, es una muestra de cómo el Amazonas es también un territorio político y económico. La presencia o ausencia de un depredador tope afecta la abundancia de presas y la estructura de comunidades acuáticas. En cuanto al peligro para los humanos, el tema es delicado porque mezcla realidad y mito. No todo caimán es agresivo con las personas y en muchas áreas evitan el contacto. Pero el riesgo existe, especialmente con individuos grandes en ambientes donde el caimán está habituado a humanos o donde hay escasez de presas. También existe riesgo por conducta humana. Nadar de noche, acercarse a orillas en silencio, lavar utensilios en lugares de poca visibilidad o moverse en canoas pequeñas en canales estrechos. De noche, los ojos del caimán reflejan la luz como puntos. Esa es una de las pocas señales visibles de un animal que, en el resto del cuerpo, puede ser oscuridad pura. Hay además un aspecto que suele subestimarse: la etapa juvenil. Caimanes pequeños, por más inofensivos que parezcan, pueden morder por defensa. Y aunque el daño físico sea menor, un mordisco en selva no es trivial. Las infecciones en ambientes húmedos pueden complicarse. También puede ocurrir lo contrario: adultos defendiendo nidos o crías. Los crocodilianos, a diferencia de lo que se cree, pueden mostrar conductas parentales. Proteger un nido, vigilar un área, reaccionar con mayor rapidez ante intrusos. En un ecosistema donde la depredación de huevos es alta, la inversión parental puede ser determinante para el éxito reproductivo.
Esa reproducción también está sincronizada con el pulso del río. La estacionalidad de inundaciones define dónde es viable un nido, cuándo conviene poner huevos y cómo asegurar que las crías tengan acceso a agua y refugio en el momento correcto. Muchos animales amazónicos tienen su calendario ajustado al agua. Los caimanes no son la excepción. La diferencia es que cuando ajustan su calendario, lo hacen desde la cima. Son ellos quienes al final determinan qué se come y qué no en muchos ambientes acuáticos. Y todavía hay una dimensión más inquietante, su antigüedad evolutiva. Ver un gran caimán en el agua inmóvil es ver una forma corporal que parece venir de otra era. No es metáfora. Los crocodilianos conservan un diseño extremadamente exitoso. Eso significa que, mientras otras líneas evolucionaron hacia diversidad explosiva, ellos mantuvieron una arquitectura básica que sigue siendo óptima para emboscadas acuáticas. En el Amazonas, ese diseño se combina con un territorio que lo favorece: agua turbia, vegetación densa, orillas cambiantes, presas obligadas a entrar en el agua. Pirañas, candirú y otros riesgos del agua, dientes, sangre y supervivencia. Pero el Amazonas no necesita un solo depredador gigantesco para que el río sea peligroso. A veces la amenaza viene en forma de cardumen, a veces en forma de aguja y a veces en forma de un detalle biológico tan específico que parece inventado, pero que existe porque en la Amazonia la vida se especializa hasta el extremo. Este capítulo no trata de monstruos, sino de algo más inquietante. Riesgos que pueden estar literalmente dentro del agua, invisibles, y que dependen menos de fuerza bruta que de oportunidad. El primer nombre que cualquier persona menciona es la piraña. Su fama es tan grande que a veces tapa la realidad. Las pirañas no son un solo animal, es un grupo de especies con dietas y comportamientos distintos. Algunas son más carnívoras, otras son omnívoras, muchas son oportunistas. El elemento constante no es atacan siempre, sino que tienen dentición diseñada para cortar. Dientes triangulares encajados como tijeras, capaces de arrancar trozos con mordidas rápidas. En un río donde la comida puede ser estacional y donde las crecidas dispersan recursos y las bajantes los concentran, esa herramienta es útil. El comportamiento de las pirañas cambia con el contexto. En aguas abiertas, con abundancia de alimento y sin estímulos, pueden mantenerse relativamente discretas. En lagunas aisladas durante la estación seca, donde el agua baja y los peces quedan concentrados, la competencia aumenta. En esos escenarios, la agresividad puede subir porque cada lesión en un pez se convierte en señal de oportunidad. La sangre, en un ambiente acuático, es un mensaje químico. No enloquece a todos automáticamente, pero sí puede atraer y activar patrones de alimentación oportunista. Para humanos, el riesgo real suele estar en situaciones específicas: entrar en el agua con heridas abiertas, manipular pescado en el agua, o estar en áreas donde la pesca y el descarte atraen actividad. Una piraña rara vez representa un riesgo mortal por sí sola, pero sí puede provocar mordeduras dolorosas, laceraciones y pérdida de tejido si se combina con pánico, exposición prolongada o contacto repetido. Y en selva, cualquier herida es más que una herida. Es una puerta para infección y es un problema logístico si estás lejos de atención médica. Lo peligroso no es solo el diente, es lo que viene después. Ahora, el Amazonas es mucho más que pirañas. Hay peces grandes y agresivos con mordidas potentes. Hay rayas de agua dulce con aguijones defensivos capaces de provocar lesiones severas. Y hay riesgos que vienen del fondo, donde uno pisa sin ver. Las rayas son un ejemplo perfecto. No cazan humanos, pero pueden herir gravemente por defensa cuando alguien las pisa en aguas poco profundas. Su aguijón puede penetrar el pie o la pierna, causando dolor intenso y daño tisular. En expediciones, la recomendación clásica de arrastrar los pies en lugar de levantar pasos altos no es un capricho. Es una forma de avisar y evitar pisar directamente un animal enterrado en arena o barro. Y luego está el candirú, quizás el pez más envuelto en mito de todo el Amazonas. Se lo describe muchas veces como un pez vampiro, o como un animal que entra en el cuerpo humano, especialmente por la uretra. La historia es tan famosa que se volvió parte del folclore global del Amazonas. ¿Qué hay de real? Hay especies pequeñas, delgadas, asociadas a comportamientos parasitarios, que pueden alimentarse de sangre o tejidos de otros peces, especialmente en las branquias. También hay reportes históricos y testimonios discutidos sobre incidentes con humanos.
pero la magnitud exacta de ese riesgo es uno de los puntos más debatidos y difíciles de confirmar de manera consistente. Lo importante, sin caer ni en sensacionalismo ni en negación, es entender lo que revela esta historia. El Amazonas genera criaturas que explotan nichos extremadamente específicos y eso abre la puerta a relatos exagerados porque el comportamiento real ya es, de por sí, extraño. Más allá del candirú, el agua amazónica tiene otros peligros más silenciosos y estadísticamente relevantes. Parásitos, bacterias, hongos, larvas de insectos y microorganismos. No son criaturas que uno ve, pero son una parte enorme del riesgo real de la selva. En aguas estancadas o lentas pueden proliferar agentes que causan infecciones en cortes mínimos. En algunas zonas pueden existir parásitos vinculados a caracoles o insectos que transmiten enfermedades. Y en el Amazonas, donde el contacto humano con el agua es inevitable, la exposición es constante. La diferencia entre peligro espectacular y peligro real suele estar aquí. Uno imagina una anaconda o un caimán, pero en la vida cotidiana del río, el daño más probable puede venir de una infección en una herida pequeña, de una espina clavada, de un aguijón de raya, de un diente de pez que se engancha al manipularlo o de una mordida defensiva accidental. El Amazonas es un sistema donde lo biológico y lo sanitario se mezclan. El agua es vida, pero también es vector. Aún así, sería injusto describir el río solo como amenaza. El Amazonas también es un lugar donde la vida acuática alcanza niveles de especialización casi increíbles. Peces eléctricos, por ejemplo, capaces de generar descargas para cazar o defenderse. Peces que respiran aire en condiciones de bajo oxígeno. Especies con mandíbulas adaptadas a romper semillas duras, otras que comen frutas y participan en dispersión, otras que cazan en grupo o usan emboscadas. Esa diversidad implica que el riesgo humano no depende de un enemigo, sino de un conjunto de interacciones posibles. En el caso de la piraña, por ejemplo, su rol ecológico incluye limpiar el sistema, consumir animales heridos, controlar poblaciones de peces, participar en el reciclaje de materia orgánica. En un río gigante, donde la muerte de un animal puede liberar nutrientes y atraer carroñeros, las pirañas cumplen la función de acelerar procesos. El problema aparece cuando el humano se convierte por accidente en parte del ciclo. Un corte sangrante, un movimiento brusco, un entorno donde el cardumen está activo. No es maldad, es ecología. También hay un componente cultural importante. Las comunidades que viven en el Amazonas conocen estos riesgos con una familiaridad práctica. Saben qué laguna es peligrosa en tal época, qué orilla conviene evitar al atardecer, dónde hay rayas, dónde se concentran pirañas durante la bajante, qué zonas tienen aguas más limpias o más pesadas. En el Amazonas, la seguridad no se define solo por el animal, sino por el momento. La amenaza no es fija, se mueve con el calendario del río. Si hay una idea que este capítulo deja clara es que el agua amazónica no es un espacio vacío entre dos orillas. Arañas, escorpiones y ciempiés, veneno bajo la corteza. Y apenas uno se aleja de la orilla y entra de nuevo al bosque, el peligro no desaparece, cambia de escala. Deja de ser un animal que se ve venir y se convierte en algo que comparte tu mismo espacio íntimo. El interior de un tronco, la parte inferior de una hoja, el pliegue de una bota, la pared de una choza, el saco de dormir, la hamaca, el guante. En la Amazonia, el mundo pequeño no es decorativo. Es un sistema armado. Y entre sus representantes más serios están arañas, escorpiones y ciempiés, tres grupos que combinan camuflaje, contacto cercano y herramientas químicas o mecánicas diseñadas para inmovilizar. Lo primero que hay que entender es el escenario. La selva amazónica ofrece el paraíso para los artrópodos. Humedad alta, temperatura estable, refugios infinitos y comida disponible todo el año. Eso significa que su diversidad es enorme y que su abundancia también. Hay cientos de especies de arañas, escorpiones y ciempiés, y la mayoría no es peligrosa para humanos. Pero en un lugar donde el contacto accidental es frecuente, basta con unas pocas especies capaces de provocar dolor intenso o efectos sistémicos para que el riesgo exista de forma real. Las arañas son el caso más malinterpretado. En el imaginario, araña grande equivale a araña mortal. En realidad, la peligrosidad depende de la especie.
del tipo de veneno, de la cantidad inoculada y del contexto médico. En la Amazonia pueden encontrarse tarántulas impresionantes por tamaño, pero muchas de ellas, aunque muerden si se las molesta, suelen producir efectos principalmente locales: dolor, inflamación, malestar. Su defensa más efectiva no siempre es el veneno, sino el pelo urticante. Algunas tarántulas liberan pelos microscópicos que irritan piel, ojos y mucosas. En la selva, donde el sudor y el roce son constantes, esa irritación puede volverse intensa. No es un peligro letal típico, pero sí una fuente de lesión y de complicación, especialmente si afecta a los ojos. Más preocupantes, en términos de riesgo médico, son ciertas arañas más pequeñas o medianas cuyo veneno puede tener componentes neurotóxicos o citotóxicos significativos. El problema aquí no es el tamaño, es la potencia y la interacción con el cuerpo humano. En algunos casos, la mordedura puede comenzar como una molestia menor y luego evolucionar con dolor, inflamación y, dependiendo de la especie y la respuesta del organismo, síntomas más serios. En el contexto amazónico, además, se suma el factor distancia. Una lesión que en una ciudad se atiende rápido, en selva puede tardar horas o días en recibir tratamiento adecuado. En cuanto a comportamiento, las arañas suelen morder por defensa, no por agresión. El escenario más común es el mismo: meter la mano donde no se ve, levantar una corteza, agarrar un tronco, ponerse una prenda que estuvo en el suelo o colgada sin revisar. La selva está hecha de capas y esas capas son refugio. Una araña no necesita ir hacia ti, ya está donde tú decides apoyar el cuerpo. Los escorpiones, por su parte, representan otro tipo de amenaza, la del animal que se esconde en grietas y espacios secos dentro de un ambiente húmedo. Su lógica es clara: evitar deshidratación, esperar presas pequeñas y defenderse con un aguijón. En la Amazonia, como en otras regiones tropicales, ciertos escorpiones pueden causar en humanos dolor intenso y síntomas neurológicos o autonómicos, y el riesgo es mayor en niños o personas vulnerables. El aguijón no es una herramienta de caza de humanos, pero funciona como defensa inmediata cuando el animal es aplastado, presionado o manipulado. La forma más típica de accidente con escorpiones ocurre de noche o al amanecer, cuando se pone un pie descalzo, cuando se mete la mano en una bolsa, cuando se toma una prenda o una bota sin sacudir. El escorpión no tiene que ser agresivo para picar, basta con que se sienta atrapado, y un detalle amazónico aumenta esa probabilidad: el uso constante de refugios improvisados, hamacas, mochilas, leña, troncos y objetos que pasan del exterior húmedo al interior relativamente seco. Esos cambios crean microhábitats atractivos para los escorpiones. Y luego están los ciempiés, quizás los más subestimados por quienes no los conocen. En el Amazonas pueden encontrarse ciempiés grandes, rápidos y con una defensa que no es un aguijón, sino unas pinzas modificadas que inyectan veneno. No persiguen humanos, pero pueden morder con fuerza si se los molesta. Su mordedura suele ser extremadamente dolorosa, con inflamación y, en algunos casos, síntomas generales como náuseas o malestar. Lo que los vuelve inquietantes no es solo el dolor, sino su velocidad y su capacidad de aparecer desde lugares imposibles: debajo de una piedra, dentro de un tronco, en la base de una pared, entre hojas húmedas. En la selva, los ciempiés comparten un rasgo con las hormigas y con muchas arañas. Su éxito depende de la humedad y de la oscuridad. Y eso significa que el lugar seguro para el humano también puede ser el lugar perfecto para ellos. A diferencia de un gran depredador, estos animales no anuncian su presencia, no dejan huellas fáciles, no se escuchan, son peligros de contacto. Lo fascinante es que el veneno en estos grupos cumple funciones distintas. En una araña, el veneno está diseñado para inmovilizar insectos rápidamente y empezar a licuar tejidos. En un escorpión, puede interferir con señales nerviosas para inmovilizar. En un ciempiés, es un arma para dominar presas en espacios estrechos. Es decir, la química responde a un estilo de vida, y ese estilo de vida existe porque el Amazonas ofrece presas abundantes y refugios infinitos. En un ambiente así, la selección favorece la eficiencia: matar rápido, defenderse rápido, no desperdiciar energía. Para humanos, el resultado práctico es que el peligro se concentra en momentos muy específicos, cuando se rompe la regla básica del bosque, que es no introducir el cuerpo en un lugar sin verlo. El Amazonas castiga la impulsividad.
El accidente típico no ocurre por salir a buscar un animal venenoso. Ocurre por asumir que un objeto está vacío, una bota, una manga, un tronco, una piedra. Y como el bosque está lleno de vida, asumir vacío es una forma de error. También hay un efecto acumulativo. Una expedición larga en la selva implica cansancio, distracción, automatismos. La primera noche se revisa todo. La quinta quizás no. Y es ahí donde estos animales aparecen como amenaza real, no por su ferocidad, sino porque viven donde la rutina humana crea oportunidades. Aún así, como en todo el Amazonas, hay una dimensión de asombro que convive con el riesgo. Muchas de estas especies cumplen roles esenciales. Controlan poblaciones de insectos, forman parte de redes alimentarias, son presas de aves y anfibios, reciclan materia. Algunas arañas construyen redes que literalmente estructuran microecosistemas en el sotobosque. Algunos escorpiones son indicadores de microhábitats estables. Los ciempiés, como depredadores, son parte del equilibrio que evita explosiones de plagas.